La manera de vestirse, de manifestarse, de habitar la carne propia. La manera de desear, de morir, de reír o de llorar. No se puede explicar solo a través de la biología. La concepción del cuerpo ha cambiado a lo largo de la historia. Y son las ciencias sociales las que pueden darnos algunas respuestas, o al menos ayudarnos con las preguntas. Mi cuerpo es mi límite, es el último ámbito de mi intimidad. Pero también es mi vehículo en el mundo. Es lo que me permite percibir el universo que me rodea, hacer contacto con los demás. Entrar en contacto con ese mundo y con esos otros, por momentos es inquietante, porque requiere exponerse. Las grandes ciudades nos ofrecen montones de oportunidades para establecer contacto con otros cuerpos, pero en determinadas circunstancias no parecemos muy a gusto con la idea. Sin saber muy bien por qué, nos evitamos. Pareciera que no queremos tocarnos ni mirarnos. ¿Es lo mismo estar juntos que amontonados? ¿Es lo mismo integrar un cuerpo colectivo que formar parte de una masa? Desde hace décadas y décadas venimos hablando del término masa, sin saber muy bien a qué se refiere. Lo único que está claro es que es un término despectivo. La masa no es el pueblo, la masa no es la sociedad, la masa ni siquiera es la multitud. La categoría de cuerpo masa es una categoría que surge desde un poder, desde un sujeto que se cree mejor que otros y que dice, estos son cuerpos masificados, unificados por la sociedad de consumo. No tiene otra función que ocupar un lugar en el espacio. La masa es el nombre que se le suele dar a un conjunto de personas que pueden ser muchas, pero que no tienen una fuerza común, que no tienen una forma común, que no parecen tener un objetivo en común. Aunque permanezcamos indiferentes, cada uno en su rutina, en algún momento decidimos fusionarnos en un cuerpo mayor. Ser uno, aunque sea por un rato. Esta fusión implica abandonar cierto confort individual para perderse en la multitud de cuerpos. Requiere una entrega, un salto de fe. Pasa algo en los recitales que no te pasa en otros lugares. Y eso es fantástico porque en esa oscuridad, en ese anonimato que existe cuando estamos todos ahí, que no se ven bien las caras, que no se sabe dónde empieza uno, termina otro, nos está pasando a todos lo mismo. Hay una cosa de la música que te mueve, que te enciende, que te despierta, que se va contagiando, que no es lo mismo que escucharlo en tu casa. En un lugar como este, mi identidad como que se diluye. Por eso voy a los recitales y bueno, por eso vine acá. En China, en los cruces sin semáforos, los ciclistas se van acumulando hasta juntar un número que les permita cruzar en malón, colectivamente. Ahí ya no hay una simple acumulación de cuerpos que coinciden por casualidad, sino que empieza a percibirse un objetivo común, un propósito. De todos modos,
¿Cómo funciona esto? ¿Soy apenas un engranaje más? ¿Cuál es el impacto de las acciones de mi cuerpo en este colectivo? ¿Qué pasa si acelero o desacelero la marcha? El cuerpo colectivo es un cuerpo que tiene en cuenta las diferencias, que las acepta y que se plantea como una individualidad hecha de múltiples individualidades. Es un cuerpo que se encuentra con otros, está en contacto con los otros, que interacciona con los otros, pero sin perder de modo total y completo la individualidad. Esa individualidad se subsume a esa expresión colectiva. Implica el pasaje a algún tipo de vinculación con otros, que pueden ser más o menos masivos, pero de algún tipo de compromiso, y donde en ese pasaje hay algún tipo de construcción y sobre todo un diálogo con algo que ya sucedió anteriormente. Una participación en algún tipo de memoria que hace al espacio público. Uno no, cuando está solo en la casa o con su familia, no hace política normalmente. Sí puede conversar, hablar de política. Cuando pone el cuerpo, y el poner el cuerpo implica el pasaje a un espacio público, ahí aparece un compromiso entre cuerpo y política. Y desde tiempos inmemoriales, los cuerpos individuales, para transformarse en un cuerpo colectivo, necesitan un espacio común, un punto de encuentro donde citarse. La Plaza de Mayo es un lugar prácticamente primordial de la memoria política de la Argentina, donde no solo en términos espaciales, sino en términos de los más diversos contenidos y acontecimientos y proclamas y sucesos en todo sentido. Cuando uno dice memoria política, lo que está tratando de decir es que no es un lugar cualquiera ni al que se ingresa ni donde las cosas suceden de un modo accidental. En el momento en que algún tipo de movimiento, que en la etapa más contemporánea puede ser de movimiento social o puede ser una causa específica, no necesariamente una causa global de toda la sociedad, va a la Plaza de Mayo, entra en diálogo con una memoria muy fuerte, que es la memoria nacional. Lo particular quizás que los argentinos hemos ido construyendo alrededor de la plaza es que ya con las invasiones inglesas, con algunos movimientos de 1809, y en particular en 1810 y 1811, cuando se celebra el primer aniversario de la Revolución de Mayo, se convirtió ese escenario en un lugar de fiesta por un lado, fiesta popular, de presencia de la gente en la calle, y de acontecimiento con contenidos políticos. Poner el cuerpo no es gratuito, implica un esfuerzo y hasta un riesgo. Y pensar que a fines de los 80, algunas corrientes de pensamiento comenzaron a sostener que la política ya no pasaba por poner el cuerpo en la calle y que la participación colectiva en el espacio público iba a ser reemplazada por otra cosa. Como forma de participación política, convengamos en que parece más cómoda. Te pronuncias tranquilo, desde tu casa, sin mover un dedo. A lo sumo, uno. Muchos investigadores han mencionado el gran acontecimiento de Semana Santa de 1987, en la mitad del gobierno de Alfonsín, y en aquella célebre Felices Pascuas, la casa está en orden, como una especie de despedida de las multitudes en la calle. En general, a todo un cierre simbólico que suponía la idea de que él se hacía cargo, el sistema se hacía cargo, la clase política se hacía cargo de resolver algo para lo que no era necesario que toda esa multitud que estaba en la calle estuviera. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos,
a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Este acontecimiento fue asumido y entendido por la mayoría de las corrientes políticas, no solo el radicalismo, que en aquel momento era fuerte, donde efectivamente tuvo un efecto desmovilizador, no solo a la vieja usanza de la desmovilización de los sectores populares y políticos, sino realmente como una puesta en duda de si realmente valía la pena actuar en la calle. Y todo esto contemporáneo de una amplia difusión de los medios que durante varios años hicieron creer que efectivamente la política ya pasaba por otros espacios. Esa admisión del doctor Casella. Cada buen manejo de los pies. El debate entró en un plano casi estrictamente ideológico. No seamos más hipócritas. En los 90, una de las operaciones que se dio desde el régimen neoliberal en lo político y en lo cultural fue tratar de convencernos que la política ya no se hacía en el marco de la participación, de la acción, de el tomar las calles, de tomar el espacio público, sino que se desarrollaba única y exclusivamente en el espacio mediatizado que componían los foros televisivos, en los que los candidatos, cuando se lanzaban a la campaña, decían cuáles eran sus propuestas y los sujetos lo único que podían hacer era consolidar esa propuesta con su voto. Es una mirada que pone a los sujetos y a los cuerpos, sobre todo, en una situación muy pasiva, porque solo los concibe como espectadores. Con los años se fue demostrando que esto tenía sus límites y hasta tenía sus ribetes trágicos, porque efectivamente, si bien no pasaron muchos años hasta que volviera a la calle de un modo mucho más fragmentario y finalmente de un modo explosivo y muy resonante a finales de la década del 90 con las movilizaciones del 2001, se pagó un precio caro por suponer que la calle había dejado de tener importancia. Hasta cuando se expresa, cuando deja huella, nuestro cuerpo tiene la opción de manifestarse individualmente, solito, con su alma, o hacerlo de manera conjunta, integrándose en un cuerpo colectivo. Los resultados entre ambas formas son bien distintos. Los cuerpos pueden manifestarse colectivamente no solo a través de un acto de presencia, plantándose como un conjunto, sino también a través de la concreción de una obra. Cuando se juntan muchas manos, se hace algo muy lindo, muy impresionante, porque hay diferentes cabezas pensando en un mismo boceto y resolviendo diferentes problemas y se vuelve más dinámico y queda como resultado algo maravilloso. Hasta nosotros mismos nos sorprendemos, pues nosotros nos pintamos así, individualmente. Pero cuando nos juntamos, nos sorprende eso sería como los músicos, de tocar con una trompeta, una batería, un bajo, zapar. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros acá. Estamos zapando entre diferentes compañeros con colores, con imágenes, con tamaños, en una pared muy grande. Hay una cosa interesante en pensar de nuevo la idea de lo individual en el arte. Es un elemento, es una operación de canonización, de trabajar con ciertos marcos que en algún punto podemos ponerlos en cuestión. ¿Podemos pensar que una chacarera solo pertenece a su autor o es el resultado de una larga tradición de experiencia musical en el género? Y entonces el arte individual siempre es fruto de una experiencia, de un aprendizaje, de una experimentación, de una puesta en cuerpo de lo colectivo. Digo, ningún sujeto piensa, crea o produce solo. Está bueno pensar el arte colectivo primero como algo que no es nuevo, que si uno se remonta a la historia, sobre todo a la historia premoderna, está lleno de experiencias colectivas, de talleres, donde no está clara la firma del autor. La firma del autor y el peso del artista como individual es algo que es propio de la modernidad, que no existía antes. El gran tema de atribución, por ejemplo, de las obras medievales es ese, que fueron hechas por talleres, donde los discípulos y el maestro estaban todos
juntos trabajando en lo mismo, ¿no? Mucho más si nos vamos a la antigüedad. Entonces me parece que hay algo que reverbera, que resurge, que tiene que ver con esa capacidad, cómo se multiplica la posibilidad creativa cuando trabajamos con otros, ¿no? Cómo los saberes de todos nosotros se suman y dan por resultado algo mucho más potente, más maravilloso, más nuevo, algo que no conocemos y que no sabemos de dónde viene, pero que de alguna manera también ayuda a modificar el mundo. El siluetazo fue concretamente un acontecimiento que ocurrió el 21 de septiembre, la noche del 21 de septiembre del año 83, cuando estaba finalizando la última dictadura militar, y tuvo que ver con una multitud que puso el cuerpo para representar a los desaparecidos, a los 30.000 desaparecidos. Esto fue por iniciativa de 3 artistas visuales, Rodolfo Berreberri, Julio Flores y Guillermo Quexel, que les propusieron a las Madres de Plaza de Mayo proporcionar desde el saber específico del arte una nueva forma de ocupar el espacio público y darle visibilidad a los 30.000 desaparecidos. Concretamente proponían hacer 30.000 siluetas iguales, todas iguales, sin nombre, que pusieran en evidencia, cuantificaran, mejor dicho, la cantidad de espacio físico que ocuparían entre nosotros esos 30.000 cuerpos ausentes, violentamente ausentados de entre nosotros. Para ello llevaron papel, pinceles, marcadores, restos de pintura a la Plaza de Mayo y allí se improvisó un enorme taller al aire libre donde todos los manifestantes rápidamente se apropiaron del recurso que se les estaba ofreciendo y pusieron el cuerpo para prestarle su huella al que no estaba. Y aquí aparece una experiencia radical de socialización del arte, podemos decir, ¿no? En el sentido de que es una herramienta que, como digo, además se resiste a ser considerada como arte. Es más bien, proviene del arte, pero se convierte en una herramienta de gráfica política, ¿no? Y puede ser hecha por todos. Eso me parece un gesto muy radical de socialización en el sentido de que cualquiera, sin tener ningún conocimiento previo de dibujo, de plástica, podía ser un hacedor del siluetazo. Otra cosa que resulta curiosa es cómo ese cuerpo, sea individual o colectivo, se revela, se vuelve desafiante. Cómo intenta hacerse más presente, cuanto más se intenta reprimirlo, ocultarlo, hacerlo desaparecer. Los años 80 en América Latina están signados por la violencia política, por las dictaduras, por la represión, por el terrorismo de Estado, en gran parte del continente. Y ahí el cuerpo tiene un protagonismo enorme, es decir, podemos pensar el cuerpo del artista, el cuerpo de la multitud, el cuerpo del militante, como el territorio donde también se dirimen estas luchas, el cuerpo donde se experimentan nuevas formas de ocupar el espacio público, donde se incita a la rebeldía respecto de ciertas disciplinas reinantes. Por ejemplo, es el momento donde emergen las disidencias sexuales muy fuertemente en el continente, empiezan a organizarse en torno a ciertas prácticas y ciertas figuras y ciertos modos de hacer diferentes. Es también el momento donde el cuerpo colectivo empieza a articularse en los movimientos de derechos humanos para contraponerse activamente en las calles a las dictaduras. El movimiento básico de la rumba consiste en mover un pie y el otro a una distancia de un ancho de hombros. ¿Por qué? Porque la rumba, como la mayoría de las danzas afroamericanas, es un baile de esclavos. El ancho de hombros obedece a las cadenas que les impedían escapar del amo. Así que lo que estamos viendo, en realidad, son cuerpos oponiendo resistencia. Es el cuerpo de los oprimidos tratando de extenderse al máximo dentro del espacio mínimo que el poder le permite. El carnaval es el momento en el que se invierten las relaciones sociales, donde el pueblo hace los ruidos, dice las cosas de un modo que no puede decir en la cotidianidad, usa los colores que no puedes usar en otro contexto, se burla de los ricos, le dice en la cara a los ricos lo que le molesta y lo que quiere. Y esa es la base de la movilización popular. Es la fiesta, es el ruido, son los bombos.
Es pintarse la cara, es sacar banderas, inventar cánticos. Y eso es la política. La diferencia de bailar en colectivo en vez de estar haciendo una cuestión independiente, lo que suma es la energía que va captando cada uno del otro. Eso, digamos, corporalmente, y cuando estamos todos trabajando en esto que es murga, el bailar murga, te va como cargando de la energía del otro. Entonces termina siendo el producto de uno, pero con la suma de todas las energías de los otros. Digamos que eso es lo más fuerte. El hecho de bailar en colectivo es una construcción de las energías que cada uno va poniendo y es la diferencia fundamental de bailar solo. O sea, uno cuando está en la murga y vamos bailando en conjunto, cada uno va cargando la energía del otro y queda esa producción de todos en uno. La idea de que el cuerpo se malentona, el cuerpo colectivo es un cuerpo que se ve poderoso en tanto se ve el número que lo compone y desde ese lugar empieza a avanzar en sus demandas. Ese es uno de los peligros que el poder todo el tiempo contempla y por eso intenta tener cuerpos más ligados a cuerpos disciplinados, administrados, en grandes números, pero no identificados como cuerpos colectivos. Detrás de la belleza del arte popular, pero sobre todo del arte popular colectivo, suele haber una denuncia. Una denuncia que habla tanto de las delicias como de las miserias en la vida de ese cuerpo oprimido por el poder. El colectivo de la murga es muy genuino y muy interesante. Primero, el colectivo personal e individual de todas las cosas que le pasan a uno para estar en una murga, donde el artista juega a ser artista y ensaya en la plaza, donde todo el mundo juega en un ciber, donde todo el mundo juega en distintos lugares. El murguero juega en la plaza y juega en la plaza a bailar. Juega que es un artista en la plaza todo el año para salir en febrero para que todo el mundo lo vea. El colectivo murguero es que muchas personas juegan al mismo juego y todos comparten. En ese compartir conviven muchas cosas y empieza a brotar algo que va más allá de lo que tiene que ver con una cuestión cultural, sino termina siendo algo más territorial, algo más de donde uno empieza a sentir y echar sus propias raíces, pero sus raíces para sentarse y estira las manos para que las otras personas lo agarren y sigan estirando más raíces y siga siendo un gran árbol gigante que es el carnaval. En la murga, como en cualquier expresión artística, popular y colectiva, se pone en juego un orden menos mecánico, más corporal, sin escalafones ni jerarquías. El que manda es el ritmo de la percusión, que funciona como un latido. Los cuerpos articulándose entre sí como células que forman tejidos, que forman órganos. Un cuerpo mayor, con vida propia, que se gobierna a sí mismo. Sea en la política, en el arte o en cualquier otro ámbito, el cuerpo colectivo es una oportunidad, una chance de trascender nuestro cuerpo individual para entrar en relación con otros cuerpos y transformar el espacio de lo público.